Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día miércoles 16 de agosto del 2023, son las 7:10 de la noche. Estoy aquí para compartir la palabra que mi Señor tiene para nosotros. La palabra de hoy en día está en el libro de Marcos. Está en el libro de Marcos 12. No es right porque en el 24 me respaldo yo. En el 24 me respaldo lo que mi Señor me dio. Aquí, 24. Esta palabra que el Señor me dio abril 20, 2023, a las 10:42 de la noche. Dijo el Señor: ¿acaso ignoráis las Escrituras? Esa es la palabra. ¿Acaso ignoráis las Escrituras? Esa es la palabra. Santo mi Señor, bendito, mi alma te alaba porque tú eres grande. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo, poderoso Padre. Ay, 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 Señor. Quédate, no te caigas ahí, quédate. 24. En Marcos 12:24 yo me respaldo porque fue el versículo que me dio el Señor. Pero le vamos a leer de Marcos versículo 18 hasta el 27, pasando el 24 que me respalda lo que papá me dio. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y hubo 7 hermanos. El primer tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, tampoco dejó descendencia. Y el tercero y la misma manera. Así los 7 hermanos pasaron por la misma mujer y no dejaron descendencia. Después todos murieron, también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 más que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Les dijo mi Señor: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Les dijo el Señor: ustedes ignoran las Escrituras, ustedes no saben nada. Esto es lo que va a pasar, les dijo. Aquellos había una confusión porque pensaban que igual iba a ser. Pero ya mi Señor Jesucristo, Él vino por unos cambios. Él vino por unos cambios que lo que se hacía en el viejo pacto, en el nuevo pacto, ya no se iba a hacer. Porque si aquellos hermanos tomaron a la misma mujer, los 7, en el nuevo pacto, ya la mujer del hermano, la mujer del prójimo, la mujer del cuñado, la mujer del vecino se va a respetar. Y asimismo el marido de la vecina, el marido de la hermana, el marido de quien sea, se va a respetar. ¿Ve? Ve cómo los cambios que vino a hacer mi Señor Jesucristo, sin quitar la ley, pero hacer valer la ley mucho más, porque antes se hacía eso, ya con mi Jesús no, ya con mi Jesús les vino a quitar esa fiestita,
Y es que eso era pecado, señores. Eso era pecado. Por eso dice que en la palabra que todo lo que se hacía en la ley era pecado. Pecaban. En la ley era pecado. En la ley vivían en pecado. David tuvo en pecado. A Salomón en pecado. Todos estaban en pecado. Por eso mi Señor vino a hacer las cosas diferente. Ya nada que ver con el pecado. Lejos del pecado. Nada del pecado. Y las personas piensan, los que ignoran las escrituras, y aún las que se congregan ignoran escrituras también. Viven lo del Viejo Testamento, lo viven porque cometen esas cosas. Pero si te fijas, aún las mujeres nada más eran de un solo marido. Los hombres sí, los hombres sí eran de muchas mujeres los hombres, pero las mujeres eran de un solo marido. De un solo marido. Entonces ahí sí, ahí mi Señor Jesús vino a quitarle a los hombres que tuvieran una sola mujer, a los hombres, porque las mujeres siguieron y siguen con solo marido. Pero hoy en día no viven ni el viejo ni el nuevo. Porque hay mujeres que se congregan y no solo tienen su marido, tienen al otro, tienen dos, ya no digamos los hombres. ¿Ves cómo ignoran realmente al verdadero Dios? Ignoran la verdadera eficacia de la santidad. Se pasan todo. Si es que no están viviendo al Dios verdadero. No lo están viviendo. Se están pasando la verdad, saber por dónde. Están viviendo a su manera, actuando a su manera. Y haciendo a su manera. Porque no han conocido a Dios. No lo han conocido. Y aunque lean como lean, porque en la carne no se puede interpretar la Biblia. En la carne no se puede interpretar la Biblia. Es el Espíritu quien da la interpretación de su palabra. Es el Espíritu, no es la carne. La carne es pecado. La carne y el Espíritu no se llevan. Así es que estas personas están en la carne. Por eso actúan haciendo las obras de la carne. Dijo el Señor, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Fíjate lo que les dijo. Porque cuando resuciten de los... Ay, perdón. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos cuando resuciten su pueblo santo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis, lo dice la palabra. Cuando nosotros no tenemos la guía verdadera de Dios, vamos en fracaso y en fracaso y en fracaso. Vamos errando. Vamos apartándolos. Porque vamos acomodando las cosas y pensándolas a nuestra manera. No de la manera que Dios dice, no de la manera que Dios quiere. Vivimos a nuestra manera. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Así es fácil vivir.
Si yo hago las cosas a mi manera y me dirijo a mi manera, es fácil vivir. Así no siento la carga del yugo, así no siento la carga del evangelio, así sigo adelante. Pero cuando los proponemos a que Dios sea el timón del barco, entonces sí, no es fácil. No es fácil cada amanecer, no es fácil cada anochecer, no es fácil. Porque pesa. Pesa. Y pensar que aún con tanto lo que haces, no alcanzas todavía la medida para entrar al reino de los cielos. Y dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ay, Señor bendito. Erramos nosotros. Erran muchísimos. Erran muchísimos pensando que la salvación nomás es meterte a las aguas y te congregas y ya estuvo. Y ya tienes la entrada al cielo. No tienes que luchar, no tienes que orar, no tienes que llevar una vida en santidad, no tienes que ser limpio, no tienes que hacer nada. Porque así les dicen que nada más acepten al Señor Jesucristo y es todo. Y eso no es todo. Hay que orar para tener hay que orar para tener un acercamiento a Dios. Hay que orar para que sea Dios quien nos prepare para esa salvación. Porque nosotros no vamos a ser preparados desde arriba. Desde aquí tenemos que ser apartados. Desde aquí tenemos que ser separados, santificados desde aquí. Para que estemos listos para arriba. Pero si no estamos listos, los vamos a quedar. Desde aquí tiene que ser la preparación. De aquí tiene que ser el trabajo. Desde aquí tenemos que trabajar para Dios, pero trabajándole a Dios sanamente. Entonces, y hay muchos que roban, fornican y hacen todo lo indecente. Y dicen que así van al cielo. Y cuando se mueren, el mundo los manda para el cielo. Cuando se muere la gente los manda para el cielo. Y es que no van para el cielo. Porque la palabra es clara. Desde aquí tenemos que ser preparados. Desde aquí de la tierra, tenemos que ser preparados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya resucitemos, como ya llevamos una vida en santidad, ya somos santos y vamos a despertar santitos, ya como dijo mi Señor ahí, como los ángeles, directos ahí los para el cielo. Un pueblo santificado, señores. Un pueblo santificado. A mí me habla la palabra de un pueblo santificado. A mí no me habla de un pueblo a medias. A mí me habla de un pueblo correctamente transparente. Transparente. Y el pueblo le hace falta transparencia. El pueblo está atorado. El pueblo está estreñido, atorado. Porque todo lo oculta. Todo lo tiene bajo llave. No han sido libres. La misma ropa los ata. Las mismas prendas los ata. Debemos de ser transparentes por fuera y por dentro. Debemos de ser preparados desde aquí. Preparados desde aquí. Mira que yo le decía al Señor, vea, le decía al Señor que cuando yo muriera, yo iba a trabajar con él allá arriba, cuidándole los animalitos, le decía yo, va, aguándole los animalitos, dándole de comer a los animalitos. Le decía yo. Y me dijo el Señor que no, que desde aquí abajo se trabaja. Me dijo, sierva, ¿quieres trabajar? Entonces, trabaja desde aquí abajo. Porque desde aquí es que cuenta, no arriba. Es aquí que vas a trabajar, no arriba. Es aquí que vas a trabajar. Así es que cada uno es aquí que vamos a trabajar.
Cada uno tiene que trabajar. Cada uno se tiene que santificar. Cada uno se tiene que meter con Dios para que le reparta. Es que desde aquí tienes que trabajar. Y no es que vas a trabajar como Marta. De ninguna manera. Está hablando de un trabajo espiritual. Desde aquí tiene que trabajar cada uno. Porque el que no trabaja desde aquí no va para ningún lado tampoco. Y ahí entendí yo que desde aquí tenemos que trabajar en nosotros. Trabajar en lo que Dios pone en nosotros. Trabajar esos dones. Trabajar esos talentos. Tienen que trabajarlos. Si no los tienen, tienes que nacer. Tienes que meterte. Desde aquí tenemos que trabajar. A muchos el Espíritu Santo los bautizó. Pero lo dejaron ir. Ahora están esperando para trabajar. Pero ¿qué si el Espíritu Santo se fue? Si el que los iba a poner a trabajar es el Espíritu Santo. Y lo dejaron ir. Ahora están como la quejada de abajo. No hacen nada. Andan de parranda. No van a ningún lado. Se van quedando. Se van quedando, se van agotando. La carrera no es de cansarse. La carrera no es de darse por vencido. Porque eso es lo que el diablo quiere de nosotros. Que resistamos, que nosotros nos cansemos. Y doblemos los brazos y no sigamos. Es lo que quiere el diablo. Que tú regreses atrás. Que regreses de donde saliste. No, tenemos que ser luchadores. En que sea la fuerza. Pero tenemos que seguir el camino. En que sea con cansancio. Tenemos que seguir el camino. Pero resulta una cosa que Dios da la palabra. Le habla a los carnudos. Pero los carnudos no escuchan. Porque es que la carne no vas a escuchar ni nunca vas a entender. Nunca vas a entender. Porque hay carnudos que están esperando que les caiga todo del cielo. Es que todo se busca de rodillas. Todo se busca de rodillas. En oración se busca todo. En oración, en oración, en oración. En oración te vas a sorprender lo que Dios hace. En oración te vas a sorprender cómo Dios actúa. En oración vas a conocer los misterios de Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que vas equivocada, que vas equivocado. Y eso lo va haciendo mejor como personas. ¿Por qué? Porque si somos obedientes, eso que Dios lo señala que estamos mal, no lo vamos a volver a hacer porque sabemos que estamos mal y seguimos mal. Pero si no buscamos a platicar con Dios, ¿cómo vamos a saber que vamos mal? Que los dirigimos mal. Porque esa verdadera doctrina, saber dónde ha quedado, señores. Nadie te la dice. Nomás son etiquetas de sana doctrina. Senda antigua, pero esas son mentiras, solo son renombres. No hayan, como están locos, no hayan qué locura ponerse. No hayan con qué perfil llamar la atención. No hayan con qué perfil. Y es que cuando somos de Dios no necesitamos llamar la atención. Nada más necesitamos hacer lo que Dios quiere hacer. Nada más. No necesitamos llamar la atención con nada, de nada. Porque el Dios de la gloria es el que decide. Y el Dios de la gloria es tu perfil. Él es el perfil de cada uno. No necesitamos nosotros ir mintiéndole a los demás. Ir con hipocresías. Poniéndolos en la antigua cuando no la conocemos. Poniéndolos en la doctrina cuando no la vivimos. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué blasfemias son esas? Senda antigua es vivir a lo antiguo. Es como vivir como aquellas santas mujeres
que vivían conforme a los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora no viven a los tiempos de Jesucristo. Ahora viven a lo que vive el mundo. Y en esos jueguitos no van para ningún lado. En esos jueguitos no se va para ningún lado. Hay que ser realmente quienes decimos que somos. Pero la mayoría están atorados, ocultando de todo y de todo. No podemos ir atorados, no podemos morir atorados. ¿Tú crees que todas esas mujeres que se murieron, mujeres de pastores, y ocultaron sus vidas y ocultaron la vida de sus maridos? ¿Tú crees que fueron al cielo? No, porque fueron cómplices de muchas cosas. ¿Tú crees que la Emma Guayo fue al cielo? No, porque fue cómplice de todo lo inmundo. Ella sabía todos los secretos del marido y ella fue cómplice de todo lo malo que hizo el marido. Aparte de sus propias obras que eran malas. Porque las cosas de Dios no son andar celebrando fiestas, no andar celebrando fiestas donde los congregamos, andar celebrando cumpleaños al marido, al hijo, a la mujer, aniversarios. No, es que la Biblia a mí no me registra nada de eso. ¿Por qué cuando Dios habla aquí, por qué cuando Dios habla, quieres que las cosas sean como dice la Biblia? Porque ahí quieres como ahí no obedeces porque dices que la Biblia no lo dice, pero lo está diciendo Dios. Porque ahí no obedeces. Porque ahí estás recetando la Biblia. ¿Y por qué no las recetas cuando están celebrando cumpleaños y aniversarios? Que no lo dice la Biblia. ¿Cómo ahí no dicen? ¿Cómo ahí no dice? Aquí no dice que hay que celebrar cumpleaños. No dice, pero lo celebran, ¿verdad que sí? No dice aniversarios de boda y lo celebran, ¿verdad que sí? No dice aniversarios de la iglesia y lo celebran, ¿verdad que sí? Los casados con Biblia celebran aniversarios de casados. Eso yo nada más lo he visto en el mundo. Que lo hacen los ricos. Los pobres ni se acuerdan cuando se casaron los pobres. Lo hacen los ricos. Ahora vamos imitando al mundo y a los ricos. Ah, no, es que este es mi aniversario de boda. Es que este es el aniversario de la Grey. Aquí no registra nada de eso. Señor Jesucristo, 3 años anduvo predicando. No celebró en ninguno de esos aniversario 1, aniversario 2, aniversario 3. Ninguno. Y aún la María, sabiendo que era un niño especial, que era un niño que venía del cielo, que merecía lo mejor, María no dijo, le voy a celebrar los cumpleaños a Jesús. Ninguno. Aquella mujer era sensata. Porque aquella mujer sabía que eso no se celebra ni aniversarios ni nada de eso. Ahora no, ahora al día se enfriesta hasta la panza que tienen cuando las preñan. Nada de eso registra la Biblia. Muchas mentiras se están viviendo que no las registra en la Biblia. Y eso no dicen que no lo registra en la Biblia. Y cuando Dios habla, con el mismo versículo, nada más que no es como tú piensas, te revelas. Y es que lo que hace Dios nunca va a ser como tú piensas, ni como yo digo, ni como tú dices. Todo es a la manera de Dios. Si les gusta o no les gusta, a Él no les interesa. Porque Él no viene para que los guste. Él viene para que lo vivamos. Porque Él no viene a complacerlos. Él no viene si los gusta o no los gusta. No viene a eso. Entonces ignoran la verdadera eficacia,
la verdadera verdad de las Escrituras. Este libro no es para vivir mentiras. Este libro es para vivir realidades. Para eso es. Y mi Jesús viene por un pueblo santo. Y si nosotros no estamos preparados, no juguemos a ser santos porque no lo somos, señores. Mucho menos esas congregaciones donde celebran todas esas cosas. Y que celebran todavía el día del Tata, el día de la Nana, el Thanksgiving, el árbol, la Navidad y los reyes y toda cuanta vagamundería lo viven. Y ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo porque la carne lo tiene ciego y sordo. La carne está sorda y ciega a las cosas de Dios. Porque eso es la carne, ciega y sorda, eso es la carne. Pero el pueblo no entiende. No entiende y se revela y sin entender se revela. Y no sabes. Yo estaba viendo, y sí me dio molestia. Estaba viendo al viejo de la MM, que yo creo que MM quiere decir, ya te imaginas lo que va al baño. Le habían llevado los grandes costales así, un montón de costales. En no sé qué mes se celebra el mes del Padre en el mundo. Todos los de la Grey le habían llevado a su papá, al viejo ese, sucio. Aquel viejo tenía costales, abre y abre y abre. De la gente que ignora las escrituras. De la gente que aún ignorándolas, pero no debe de hacer lo que hace. Y dicen que ese marrano, que ese puerco es de Dios. Y dicen que ese puerco, si se muere, va con Dios. De esos puercos abundan en el lodo. Y dice inmundicia, no va para el cielo. Aunque digan que Dios vino a salvar el mundo, sí, a salvar el mundo. Pero los de adentro, supuestamente, estamos adentro ya, porque supuestamente ya estamos lavados con la sangre. Supuestamente ya salimos de la inmundicia ya. Dice, vino a salvar al mundo, claro. A hacer el llamado, a ser diferente, no a seguir siendo lo del mundo en sus caminos. Así es que, pero estos entre todos se cubren, ignorando las verdaderas escrituras, ignorando la verdad, mostrándotela a ti a su manera, te las muestran a ti, no con la verdad. ¿Por qué? Porque saben que si te hablan la verdadera verdad, te vas a correr y te vas a ir para tu casa. Y como ellos no llegaron para ser ovejas, ellos llegaron porque nada les daba. Y saben de que aquí van a ganar sin invertir. Saben que el mejor negocio que ellos hacen es aquí, con lo de Dios. Porque ganan sin invertir ni un 5. Y te tienen tan doctrinado y tan doctrinada que no miras a Dios. Nomás los miras a ellos. Porque eres carnuda y carnudos como ellos. Y todo lo malo que ellos hacen lo miras bien. Porque es lo mismo que vives tú. Es lo mismo que te han enseñado a ti. Esa doctrina diferente. Esa doctrina que no tiene nada que ver con el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios va cada día en santificación, en santificación, en santificación. No va a ser de un día para otro, señores, pero tenemos que ser preparados. El Espíritu Santo va a preparar al pueblo para que vaya y entre al reino de los cielos. Pero si no te dejáis, si recibís el bautismo del Espíritu Santo y te acomodas nuevamente como estabas antes de recibirlo. Antes de recibirlo estabas acomodado. No te habías apartado. Y lo recibes y vas igual viviendo la misma vida.
Se ve el Espíritu Santo porque no entendiste. No entendiste, Naita, Naita, Naita. No entendiste que el Espíritu Santo de Dios llega para santificarlos, para limpiarlos, para lavarlos, para salvarlos. Para eso llega el Espíritu Santo. Pero no entendieron. No entendieron porque ignoran totalmente las Escrituras. Ignoran a qué viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Viene a limpiarlos, a prepararlos para el gran día de Jehová. Para eso viene el Espíritu Santo. No viene el Espíritu Santo para que celebres fiestas. No viene para alcahuetearte. No, el Espíritu Santo viene para santificarlos más y más y más. ¿No le dijo el salmista al Señor que nunca le faltara su Santo Espíritu? Porque sabía que sin Él no era nada. Sabía que teniéndolo a Él, lo iba a purificar, lo iba a limpiar, le iba a perdonar, lo iba a reargullir de lo malo. El Espíritu Santo lo reargulle, los entristece, los alegra. El Espíritu Santo te dice por qué tienes que orar. Hoy no, hoy te dicen, te voy a enseñar cómo orar. Es que aquí no es enseñar cómo orar. O sea que el humano quiere hacer las tareas de Dios. Si es que Dios en que se encarga de sus hijos, Dios se encarga de su obra. Y yo veo tantos charlatanes carnudos. Te voy a enseñar a orar. ¿Y por qué no aprende a orar primero? ¿Por qué no se mete con Dios? Para que primero sepa la verdad y deje de estar engañando al pueblo. Porque llevan doble maldición. Porque están perdidos ellos y están perdiendo a las almas. Aquí nadie te puede venir a enseñar a orar. El único que te va a enseñar cómo es Dios. Porque Dios no manda a nadie a aprender. Dice, lo primero que dice el Señor es busque el reino de Dios. A eso te manda continuamente. Porque sabe que lo demás, Él te va a decir. Cuando estés en oración, Él te va a decir qué debes hacer. Cuando estés en oración, te va a revelar por qué tienes que orar. Cuando estás en oración, te revela que tienes que orar por las de la calle, por los perdidos. El mismo Espíritu Santo te pone. En el tiempo de oración te dice, vas a orar por esto. Te lo revela por qué vas a orar. Lo dice por qué debemos de interceder. Necesitamos al Espíritu Santo, no a un carnudo que te esté diciendo. Y luego, ¿cómo debo de orar? Pregúntale a Dios, métete de rodillas. Y lo que le vayas a preguntar a un humano, pregúntaselo a Él, que Él tiene la respuesta. No una vasija rota, no una vasija quemada. Vasijas que parece que salieron de allá de Hawái. Así hay muchos. Así están muchos. Así como está ahorita Hawái y todo lo que agarró fuego. Así están por dentro. Quemados. No son lámparas. No son vasijas. Carne. Viviendo de lo mejor que les conviene. Echando cachetes. Echando panzas. Yo me fijo que todos los que se dicen pastores parecen elefantes. Porque solo pasan como los perros comiendo y bebiendo. Más nada. Como no trabajan, no les suda nada. Sino que tienen a sus esclavos que les dan de comer. Aquí hay muchas cosas que no entendemos, señores, y las estamos viviendo mal.
muchas cosas que estamos errando y la estamos haciendo mal. Y hay de ellos, pobrecitos, pobrecitos de ellos. Y tú que no quisiste parar las orejas tampoco. Porque dice, no es rey no es rey, porque esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Las ignoramos, dice el Señor. Por eso no, las ignoramos, dice mi Jesús. Por eso no lo santificamos. Por eso hablamos. Por eso blasfemamos. Por eso son fornicarios, fornicarias. El pastor tiene que saber que si tiene fornicarios ahí, los tiene que casar. Porque ¿cómo es posible que lleguen a viejitas en el evangelio, dicen, y nunca se casaron? Nunca. A mí me da pesar. Estaba viendo una viejita de 103 años con su mantelín, la viejita, por eso me llamó la atención. Viuda desde hace no sé cuántos años. Dice que los dos le servían a Dios. Cuando le preguntaron de qué murió su marido, dice que un solo golpe dio y se murió. Dijo la señora, no, yo no le puedo decir de qué murió porque nomás, y murió. Estaban en fornicación los dos. Servían a Dios, pero no se casaban, no se casaron. Ese hombre dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Ese hombre en fornicación se fue para allá. Y la viejita de 103 años fue fornicaria. Y ahora ¿cómo queda esa viejita? Si tuvo una vida de fornicación. ¿Cómo estás ahora? Ignoran los mismos predicadores ignoran muchas cosas. Digo, que no leyeron. Pero es que cuando lo señalan el pecado, los enojamos. Los enojamos. Cuando yo me empecé a congregar, el pastor decía, así que están en fornicación. Tenía toda la razón. Yo me enojaba y le recitaba la Biblia. Y me enojaba, no, que el pastor tenía la razón. Decía que estábamos en fornicación. Y que estábamos mal y que teníamos que casarnos. Que estábamos en fornicación. Teníamos que escuchar porque él tenía la razón. ¿Y por qué lo hacía él? Lo hacía por nuestro bien. Decir que estábamos en fornicación. Ninguno que ande con una Biblia puede estar con su mujer en fornicación. Tiene que casarse. Tiene que casarse. Lo vaya a la muerte en fornicación con tu mujer. Y ni tú vas a entrar y ni ella va a entrar porque va a ser una viuda fornicaria. Porque tú no la quisiste honrar casándote. ¿Qué esperan para casarse? ¿Qué esperas? ¿No hay un pastor para que te case? Si por casarse no se paga. Tampoco tienes que hacer un gran banquete. Si tú no eres Alibaba. Tampoco eres el rey Salomón, el rey David. Nada de eso. Para tapar un pecado no hace falta vestirte como rey. Si yo estoy en pecado, ahorita así como estoy, yo me voy, que me casen. Y me caso así como estoy. Lo que yo quiero es tapar mi pecado. No tapar esta carne con ropas lujosas. Que para servirle a Dios no se ponen el manto. Pero cuando se casan sí se pone un pedazo de chirrajo ahí. Para eso sí se pone el pedazo de chirrajo. Y para servirle a Dios no. ¿Qué es más importante? Servirle a Dios
y ser obediente hacia Dios que complacerte tú misma, tus mismas carnes. Y esto pasa más en las comunidades rurales que no se casan, piensan que así están bien. Tienen que casarse. No pueden estar en fornicación. No pueden. Uno de los dos tiene que hacer algo. Uno de los dos tiene que hacer algo para enmendar ese pecado. Si sabiendo las cosas y no las enmendamos, entonces estamos completamente mal. Pero si sabemos que estamos mal, las debemos de corregir. Muchas cosas se pueden corregir, menos la muerte. La muerte no se puede corregir. Pero todo lo que los agobia, todo lo que los rodea, lo podemos corregir. Para no terminar donde no debemos de terminar. No debemos de ignorar todo lo que dice aquí, viviéndolo, no recetándolo, viviendo como dice la santidad. Es una santidad de pie a cabeza, es una santidad hasta de calzones. Tú no puedes decir que vives en santidad y poniéndote tanca. Tú no puedes decir que es en santidad y provocando a tu marido con ropa de noche. Tú no puedes decir que eres mujer de santidad y poniéndote ropa sensual. Eso los hacen allá afuera. Las de la calle. Lo hacen así para despertar pasiones, para despertar qué sé yo. Nosotros ya no somos mujer para despertar pasiones de ninguna manera. Así es que la santidad va tanto en la lengua, en la boca, encima y debajo. Por eso dice la palabra, santos por dentro y santos por fuera. Porque hasta nuestra ropa interior tiene que ser de santidad. Hasta nuestra ropa interior tiene que ver. No es que vas a andar las dos nalgas de afuera y la tanguita ahí. Esas cosas se tiran, señores. Todo es parte de porque nosotros no somos cuerpo de ramera. Somos un cuerpo destinado para que reine el Espíritu Santo de Dios. Y porque nosotros somos esa morada. Nosotros somos esa iglesia a la cual va a levantar mi Señor en santidad limpia. Totalmente limpia. En santidad. Nosotros somos esa iglesia. El Dios de la gloria no viene por las paredes. No viene por ese lugar. Pero solo porque no viene por ese lugar no quiere decir que van a ser inmundicias ahí. Lo van a respetar. Porque es ahí donde se reúne su iglesia y lo van a respetar. Así como se cuida aquel lugar porque no es para ganado, es para los santos. Nosotros también los tenemos que santificar. No pueden ignorar las escrituras, no las pueden ignorar. Pero ahora las cargan bajo el brazo, ignorando absolutamente todo. Lo ignoran. Con tus hechos y con tus frutos, lo ignoras. Ignoras que desde aquí tienes que trabajar. Desde aquí, absolutamente todos tienen que trabajar desde aquí. Desde aquí empieza la carrera. Desde aquí. Desde aquí empieza todo. Desde aquí los empezamos a santificar. La santificación no es para mañana, es para ahora. Porque no sabes si en 2 minutos te vas a morir. Y vas a estar esperando para santificarte y para guardarte de lo malo. Entonces así inmundo te van a llevar los demonios, así te van a encontrar. Porque para guardarse para Dios no se tiene que esperar para mañana ni para pasado. Tiene que ser ahorita mismo. No tiene que ser para el mes que viene.
Ah, no, porque no me quiero guardar ahora, porque no es el tiempo para mí ahora. La santificación es desde que venimos a los pies de Cristo. Desde entonces la santificación y desde entonces la purificación y desde entonces empieza la carrera, la batalla de santificarlos para Dios. Porque llevamos la Biblia, pero ignoramos totalmente todo. La acomodamos a nuestra manera y a nuestra manera la decimos. No, es el Espíritu Santo quien te la dice. El Espíritu Santo quien te la señala y te da la interpretación. No en la carne. En la carne no aprovecha. En la carne lo que vas haciendo es contienda y blasfemando, recetando la Biblia en la carne y blasfemando. Cuando uno receta Biblia, es porque el Espíritu Santo te ha dado es porque el Espíritu Santo te ha dado un versículo para que lo recetes. Así es como vamos a vivir. Así es como vamos a recetar, porque el Espíritu Santo los está recetando ese versículo. Así es como vamos a vivir. No recetando la Biblia en la carne, no viviendo en la carne. Por eso hay blasfemias, porque venimos a recetar la Biblia carnudamente y blasfemamos porque no sabemos qué es lo que Dios quiere, ni cómo Dios actúa. Ignoramos totalmente cómo Dios actúa, lo desconocemos. Porque aquí no es para que hagas y deshagas. Aquí es para que hable el Espíritu Santo de Dios. Es para que Él hable. Es para que Él haga y deshaga. Es para que Él actúe en las vidas. Para eso. Para eso es el Evangelio. Si no, no eres del Evangelio. Muy buenas noches.